Amigos, si ustedes quieren tener más información, contactarse con nosotros, nos pueden ubicar en nuestro Facebook, Taco de Tele. Ahí estaremos muy contentos de recibir sus ideas, sus consultas y sus historias. Continuamos con extraterrestres aquí a nivel nacional. Sí, mira, lo que yo quería compartir con los auditores es el caso que hace famoso a nuestro país en el ámbito de la ufología, sin olvidar que la ufología tiene más de 60 años en términos de estar a la luz pública, que todo el mundo se entere de los acontecimientos que están pasando. Pero tenemos un caso que sucede en el norte de Chile, en la Pampa de Yuscumá, a 4 o 5 kilómetros de Putre, donde una patrulla de militares, ¿por qué digo una patrulla? Porque cobra mucha relevancia el hecho que una patrulla de uniformados, en este caso perteneciente a una de las ramas de las Fuerzas Armadas, haciendo territorio, soberanía en ese lugar, viven un incidente y lo que es más impactante es que la veracidad de los testigos, la información, lo que tenemos en cuanto a todo lo que hemos recopilado antecedentes, nos hacen pensar y creer ya casi con seguridad que este caso sí es real. Efectivamente, pero ¿qué les hace suponer que es real? Mira, esto sucede el 25 de abril del año 1977, mes de abril, estamos en otoño. La patrulla llevaba ya varios días haciendo ejercicios en ese lugar, estaban con sus caballos, habían algunas pequeñas caballerizas, tenían alimentos creo que como para 12 días para estar ahí, ellos todos pertenecían a un regimiento cercano, y la idea es instalarse ahí, hacer algún tipo de ejercicios militares, y la persona que tenía más alto rango era el cabo Valdés, que en ese momento tenía 23 años de edad. Habían otros soldados que estaban haciendo su servicio militar. Dentro de ellos estaba el señor Raúl Salinas, que tenía 18 años de edad, de la ciudad de Santiago. Había otro integrante de la ciudad de Rancagua. Bueno, en general eran jovencitos y viven una experiencia realmente impactante porque ellos ya llevaban ahí aproximadamente como una semana. Se turnaban en cuanto a las labores domésticas que realizaban, el día se hacía extremadamente largo, noches también muy largas. Siempre ellos colocaban afuera las caballerizas, los lugares donde ellos en cierta medida alojaron, ya pero en forma muy rústica, dejaban a uno de los conflictos, claro digo, de guardia, para vigilar, porque de repente igual hay afuerinos lugareños que podrían andar por el sector, para no tener ningún problema. Pero un día antes de que ellos se enfrenten a este fenómeno, ya ellos divisan en el cielo ciertas luces anómalas, lo que nosotros llamamos Foo Fighters, ya que son estas pequeñas como esferas plasmáticas luminosas surcando los cielos. No le tomaron mayor importancia. Ellos, la verdad que todos ellos eran súper lejanos al tema ovni, no tenían idea de Foo Fighters, de esferas, de luces, de nada. Vieron eso y pensaron que eran, puede ser un destello, puede ser un meteorito, un aerolito, fenómenos totalmente naturales. Pero al día siguiente, y en la noche siguiente, el conflicto Raúl Salinas lo dejan de guardia, y esto se calcula que sucede como a las 2, 3 de la mañana, los cálculos que podemos sacar. Y de repente vuelven a ver estas mismas luces, las mismas que yo estoy explicando que habían visto el día anterior. Pero con la diferencia que estas luces empiezan como a revolotear, pero estamos hablando de, no sé, a unos 200 metros de ellos, a unas 2 cuadras en horizontal a ellos, pero a una altura que podrían ser unos 30 o 40 metros. Entonces ellos, el Raúl Salinas, cuando ve estas luces, porque él fue el primero que ve estas luces, el segundo día, dijo lo mismo del día anterior. Debe haber pensado que sería, no sé, pues, algún helicóptero, algún espía, algo así, me imagino. Claro, empezó a especular. Michael Bial, que tenía 18 años de edad, muy jovencito, y igual le llamó la atención, pero de repente donde queda tremendamente impactado, y es ahí donde él despierta al resto del grupo que estaba durmiendo. Él era el que estaba de guardia, y él cuenta y relata que se ve enfrentado a un objeto gigantesco. Señores auditores, para que ustedes se hagan una idea, porque muchas veces se habla del incidente Valdés, del cabo Valdés de Chile, pero nunca se ha dicho las proporciones de lo que ellos vieron. ¿Y de qué porte era la nave? Era del tamaño del Estadio Nacional, Santiago, Chile. Es tremenda nave, o sea, cualquiera se muere de susto con eso. Lo que pasa es que la explanada donde ellos estaban, que tenían al frente, era gigantesca, por lo tanto ahí podían caer 4 o 5 estadios nacionales, podríamos estar hablando de 4 o 5 hectáreas. Entonces, esta nave
se pierden las luces, baja literalmente detrás de los cerros, a ver, como algo parecido a la película Encuentros cercanos de tercer tipo, ¿ya? Una nave de esa, una gigantesca nave, con una altura de un edificio de 16 pisos más o menos, que es lo que explica Raúl Salinas en su primer momento. Entonces, entre ir a despertar a los demás y verse enfrentado a dantesco espectáculo, pasaron varios minutos donde él no podía ni siquiera moverse, sacar el habla, tremendamente asustadizo. No sabía lo que era. Estaban con armamento totalmente rústico para enfrentarse a tamaña. Imposible enfrentarse a una nave con un armamento básico. Exacto. Entonces él va y despierta a sus compañeros y ahí obviamente toma el control de la situación el cabo Armando Valdés. Ahora, yo, señores auditores, les relato esta historia, no es que yo la haya escuchado o la haya visto por televisión, porque Armando Valdés sí, 30 años después del incidente, habla públicamente. Yo relato esto porque yo tuve la posibilidad, el año 2001, de conversar con Raúl Salinas personalmente. Tuve la gran suerte en la ciudad de La Serena, en uno de los congresos de ufología que yo asistía, y tuve la posibilidad de conversar con él. Y él en ese momento me relata lo siguiente. Esa pregunta específica. A mí me impactó mucho el tamaño de la nave, que nunca se había dicho, las dimensiones de este objeto. Y realmente, imagínense, con 18 años de edad y enfrentarse a un objeto del tamaño del Estadio Nacional, 16 pisos de altura. Él, cuando está frente a esto, como dije en delante, pasan unos minutos, automáticamente llama primero al encargado de la patrulla, que era Armando Valdés. Viene Valdés, viene con todos despiertan, se sobresaltan y todos, a la vez, casi en los mismos segundos, ven dantesca imagen. No sabían lo que era, tremendamente asustados. Lo único que atinan a hacer en ese momento es entrelazarse todos, uno al lado de otro, con sus brazos. Se abrazaron. Se toman de los brazos en términos prácticos y empiezan a avanzar hacia este objeto. Cuando quedan a una distancia, yo calculo por lo que me decía Raúl, de unos 30 metros, ya ellos estaban mirando todo hacia arriba. Dicen que como a la altura del nivel número 3, ven personas caminando, que ellos no podrían decir si eran seres extraterrestres, de alguna raza determinada, ven siluetas caminando. Hay que pensar que estaba de noche sería. La luminosidad de la nave permitía alumbrar cierta parte de todo, había parte oscura, pero se ve claramente, y ellos cuentan entre 8 a 12 seres o personas que están caminando y que están como mirando de esas ventanillas, como mirando un edificio, hacia abajo. En ese momento, el cabo Valdés hace un grito, un llamado, identifíquense, o sea, quiénes son los que están ahí al frente, grita fuerte ahí en la inmensidad de todo este sector. Nadie le contesta y él se suelta, estaban entrelazados, se suelta y da unos pasos más adelante. Todo lo impactante del relato es que cuando da unos pasos más adelante, se pierde de la visión automática de los demás integrantes. Ellos no tienen explicación. Dicen que esta nave, por la parte de abajo, la parte inferior, tiraba cierto vapor de gas en el fondo, pero no era como para que él desapareciera. Entonces no saben cómo en una milimésima de segundo se pierde ante la vista de las demás personas. Desapareció, se lo abdujeron. Desaparece. Pero no se, claro, no se ve específicamente cómo desaparece. Imagínense, con el temor, con el pánico que tenían algunos, unos se colocan, lo que comentaba don Raúl, se colocan a rezar, otros pensando que era el final de ellos mismos, pensando que no podían contra todo eso que estaban viendo, retroceden y vuelven a sus puestos originales y se esconden en las caballerizas, que eran muros de no más de 1 metro de altura. Es decir, si ellos estaban parados, miraban perfectamente lo que estaba hacia afuera y seguían contemplando y veían que estos seres caminaban por la nave, por los pasillos de la nave. Pasaron aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Y dice Raúl que después de esos 15 minutos
de repente de la nada, del otro lado del muro de las caballerizas, cae un bulto, que Ya. era Armando Valdés. Es como que lo tiraron, literalmente lo tiraron, no es que él haya saltado, porque él cae de espalda. Cuando cae de espalda, Raúl cuenta de que lo mira y lo primero que queda impactado es que él en la mañana, por ser su superior de más alto rango, él lo había afectado en la mañana. Él lo afectó. Raúl Salina, para todas las personas que conozcan los relatos, él fue el que lo afectó. Y él venía con una barba de varios días. Eso fue lo más impactante. En segundo lugar, empezó a hablar como si estuviera bajo, no sé, anestesiado, medio trasposa la lengua, no se le entendía muy bien, pero algunas palabras dijo, y lo que alcanza a decir es que, textualmente, ustedes no saben quiénes somos, nunca lo van a saber, y algún día volveremos. Eso es todo, pero ¿y eso fue todo? No Eh, dijo para qué querían, para qué tenían, cuál era la intención que tenían. claro, eso es lo que él dice en ese momento. O sea, eso eh, fue como un mensaje. Ellos giran, miran hacia el lado derecho de las caballerizas y ven a un ser que tenía aproximadamente 2 metros de altura, que está ¿Ya? dentro quizás de los rangos normales Sí, de una persona una alta. persona buena, claro. Dos de ellos van hacia el borde de los muros y se dan cuenta que están en presencia, porque alcanzan a ver lo que ellos cuentan, a un ser de características reptilianas. Ese es Ya, el ser que ellos vieron. pero es que yo no exactamente cómo son los reptilianos. Son, son, son como lagartos gigantes, son verdes, tienen escamas. Lo que ellos dicen ver es un ser, claro, escamoso, con la cara así como que estuviera muy partida, muy maltratada por el sol. Hablan de unos ojos verdes, porque estamos hablando que cuando llegan al muro, y este ser también de repente camina, lo ven, quedaron prácticamente a 1 metro. Entonces alcanzaron a ver ciertos detalles, más la luminosidad de las naves que les daba para ese sector, entonces pueden ver el rostro perfectamente. Entonces era un ser de 2 metros con una apariencia media reptil, medio verdoso Claro, y medio sí, escamoso. medio escamoso, con 2 piernas, se ven brazos, no tenía cola, como muchos dicen, la famosa colita de los reptilianos, ellos no ven eso, y el ser se devuelve en dirección a la nave. Entonces, automáticamente ellos se devuelven, se asustan, ya ahí entraron totalmente en pánico, vuelven a ver al cabo Armando Valdés. El cabo, después de media hora, logra incorporarse. Eh, Le preguntan qué fue lo que pasó, esos 15 minutos, dónde fue, y él no hilvanaba ninguna palabra, ni siquiera una sílaba, no pronunciaba nada. Estaba en shock. En estado de shock, y él dice, por favor, lo que hemos vivido hoy día, no digan nada, no comenten nada, yo voy a ensillar mi caballo, voy a bajar al regimiento apenas amanezca y voy a reportar lo que está pasando. Entonces, eso fueron como las 2 horas más largas que ellos tuvieron, porque la nave estuvo las 2 horas. Ay, qué miedo, qué Entonces, terrible. ellos totalmente muy asustados, hicieron guardia todos, nadie se durmió, miraban entre medio de los muros, se escondían, tenían, imagínate, un miedo horrible, un miedo horrible. Y ellos, cuando en un momento determinado la nave ya empieza a ascender, emprende la retirada, ellos se dan cuenta, ven todo el proceso, ya está un poco quizás más aclareciendo, y la nave se pierde después en los cielos. O sea, tal como llegó, es la forma como ellos vieron que se fue. Termina este episodio, empieza a amanecer, ensilla su caballo y parte al regimiento más cercano. Se había retirado, ellos estaban todos los conflictos en estado de shock, y lo curioso de todo esto es que los toman a todos, los bajan al regimiento más cercano y de ahí los reparten. Es decir, ellos nunca más en la vida, después de 30 años, se volvieron a encontrar. Estamos hablando que tenían 18 años los soldados que estaban haciendo su servicio militar. Por lo tanto, ellos no se relacionaron, no conversaron, no pudieron conversar nunca más este tema entre ellos, porque los separaron. Terminaron haciendo el servicio militar, creo que en Rancagua,
los mandaron más al sur, unos acá en el norte, otros en Serena, el Cabo Valdés parece que se fue a Santiago, los separaron a todos. Entonces hubo prohibición de informar y no pudieron hablar nunca más, hasta 30 años después, cuando el Cabo Valdés, en un programa de Pedro Calpuro en TVN, él logra exponer toda esta situación una vez que él ya sale de las filas del ejército y habla como un civil más. Ya, y ahí él habla, de hecho hace unos bosquejos, unos dibujos, hace algunas representaciones, pero en estricto rigor, el Cabo Valdés no es mucho lo que él vio más que los conflictos, porque hay varios minutos que él no sabe qué fue lo que le pasó. Quedó inconsciente. Totalmente inconsciente. Hay un famoso missile y pérdida de tiempo, donde él se somete a regresión bajo hipnosis a los años después y logra determinar qué es lo que le pasó dentro de la nave. Pero lamentablemente Armando Valdés no dio muchos detalles de esa sesión, que tuvo varias sesiones de hipnosis. No sé, no sabemos hasta el día de hoy cuáles son las razones por las cuales él no quiso comentar. Lo que sí yo tengo claro es que después él trabajó en una radio en Punta Arenas, ingresó hace algunos años atrás a una determinada religión y se empieza a desdecir de todo lo que había vivido, todo lo que le había pasado. Se lo niega todo. Claro, empieza como a echar marcha atrás y obviamente la parte religiosa parece que le afectó, pero sí tenemos los testimonios de los otros integrantes de esa patrulla. Ahora, lo que él vivió, lo que se ha logrado filtrar, que se ha escuchado mucho, es que él adentro de la nave estuvo, se podría decir, sometido por los seres de la raza, los grises. ¿Pero él tiene en su cuerpo alguna marca de algún implante? Nada, no ha conversado esa temática. Lo que sí sabemos es que el conscripto Raúl Salinas, que fue invitado a uno de los congresos de ufología en La Serena, él sí quedó con una marca que es en la parte de atrás de uno de sus oídos, de la oreja específicamente, quedó con ciertas facultades muy específicas, casi paranormales. Es decir, tiene la capacidad, se podría decir, de predecir muchas cosas que están pasando. De hecho, yo se los voy a contar, señores auditores. Ese día que yo conversé con él en La Serena, mi señora me debe estar escuchando en la casa, sabe que es real. Yo justo me había enfermado, ya estaba tomando antibióticos, andaba con un fuerte dolor de oídos. Curiosamente, nunca había sufrido de dolores de oídos, y ese ya grande, mayor, con dolor de oídos. Cuando converso con él, y había mucha gente que le hacía preguntas, entonces dentro de la conversación, él me dice, me pregunté mi nombre, Francisco, ya me dice, Francisco, después que llevamos casi 20 minutos conversando, ¿y cómo va tu dolor de oído? ¿Lo superaste? Sí, afortunadamente estoy tomando antibióticos. Y lo vi tan cotidiano el conversar así, tan normal, que ni siquiera reflexioné de la... Que no tenía idea de la conversación que hizo en ese momento. Que, claro, después cuando lo converso con mi señora, después en el lugar donde estábamos, en la ciudad de La Serena, y empiezo a tomar el peso de esa pequeña frase, la pregunta que él me hace. Le dije, ¿pero por qué no insistí? No le pregunté, ¿por qué no me devolví? Porque miles de cosas y ya después no lo vi más. Porque ellos viajaban, después se devolvían a Santiago. Pero ese pequeño episodio me impactó y eso me llevó a pensar que de verdad él tiene ciertas capacidades, quizás extrasensoriales, no sé cómo llamarlo, y yo lo vivencié ahí, pero no me di cuenta, que es muy extraño que no me haya dado cuenta, porque en situaciones así uno lo primero que hace, no sé, hacer miles de preguntas sobre ese hecho puntual, pero no lo hice. Claro, que una cosa tan cotidiana que no se te pasó por la mente, sino que después pensaste que extraño que sepas. Por supuesto, claro. Entonces, es algo que me ha dado vuelta. Yo después tuve la posibilidad de conversar vía telefónica con él, dejó su número de teléfono, que hasta el día de hoy lo tengo, afortunadamente. Le pregunté sobre eso, entonces me dijo, es un poco de lo que yo hablé en el simposio de ufología, estas capacidades con las cuales que de hecho él hasta el día de hoy mantiene contacto, dice mantener contacto en teoría, con estos seres de esta nave, que serían los grises. Son grises. El reptiliano que vieron, no sé por qué estaba ahí. Eso te iba a preguntar, porque el reptiliano que decía ahí, no sabemos, no supimos, ellos no saben qué función, nada. Ellos vieron un reptiliano,
y los seres que vieron dentro de la nave, ellos no supieron qué eran en el fondo, pero sí él mantiene un contacto telepático a través de sueños, a través de psicografía, no sé, muchas cosas, mantiene este contacto. Pero él tiene, a ver, con respecto a alguna vibración, ¿les parecen amables? ¿Les parecen hostiles? ¿Cuál es la Eh, percepción que tiene? la percepción, perdón, es que venían en un signo totalmente de buena voluntad, no hay hostilidad, no les causaron un daño, no les hicieron algo No le físico, provoca dañino, miedo. no les, claro, y ahora ellos, en general, todos ellos están súper cercanos al fenómeno ovni en la actualidad, excepto Armando Valdés. O sea que realmente da para reflexionar y pensar mucho. Así que es muy impactante el caso. Es importante, señores auditores, que sepan que lo que yo estoy contando es un relato de uno de los integrantes que vivió esta experiencia. También están los relatos de los otros integrantes que se asimilan mucho a la persona a la cual yo me estoy refiriendo. Pero en sí, el cabo Armando Valdés eh, ha pasado por diferentes posturas. Yo creo que igual está la situación traumática de la experiencia que ellos vivieron. Es decir, yo cuando hablaba con Raúl Salina, él cuando relata, yo me acuerdo, yo miraba sus gestos, vi ahí todos los que estábamos en la audiencia, que éramos cerca de 400 personas, él le temblaba un poco las manos, estaba un poco nervioso, pero no era nervioso porque estaba hablando de tanta gente, era el nerviosismo que le provocaba revivir una situación, totalmente invasiva para él. Entonces, hay que colocarse en el caso de personas que no tenían idea ni cercanas a este fenómeno y que de repente vieron una situación de ese tipo. O sea, es realmente impactante. Es como, es como si a uno de nosotros, los que están acá en la radio, a ustedes, les pasara algo parecido. ¿Cómo serían las reacciones? O sea, la vida se transforma, cambia. Es evidente que ellos ya no son los mismos. Bajo ningún punto de vista, con semejante experiencia, yo creo que nadie vuelve a ser el mismo. Además, que él tiene poderes desarrollados que los humanos comunes y corrientes no tenemos. Claro, claro, ahí claramente le dejaron ciertas facultades totalmente diferentes a las nuestras. Entonces eso demuestra un poco la capacidad, primero, la tecnología que ellos tienen. Estamos hablando del año 1977, o sea, tremendas naves que de qué forma levantan eso y suben y bajan de la nada. Estas famosas sondas de reconocimiento que son los Foo Fighters, que se dice que son cámaras que tienen las naves que envían hacia Cuéntame un abajo. poco más de lo que es eso. Bueno, el Foo Fighter en el fondo es estas famosas esferas, Esas son las eh, esferas de luces que vemos las nosotros de esferas repente. de luz, claro, las esferas que es diferente a los destellos que uno puede ver en un día normal. Hay una esfera luminosa que de día se ve de color blanca y en la noche se ve la luminosidad, y son de diferentes tamaños, tenemos desde el tamaño desde, no sé, por la cabecita de una aguja, de un alfiler, hasta el tamaño gigantesco. Ya tú dijiste que eso podría ser plástico. Claro, son esferas plasmáticas que se supone que llevan eh, cámaras que van monitoreando y van transmitiendo la información a lo que está ahí arriba. Es como la seguridad que ellos tienen. De hecho, en nuestra comuna de La Calera, el año 2002, 2002, si no me falla la memoria, en nuestro cerro principal, la Melonita, la cruz que tenemos en el cerro, aparecen en formación 5 Foo Fighters, 5 esferas, que hay fotografías, yo vi las fotografías. Yo sé que hay gente en la comuna cercana que tiene esas imágenes. De hecho, fue publicado en ese tiempo. Y estamos hablando de un fenómeno que se calcula que duró como media hora y que tuvo cerca en nuestra comuna se dice que el cálculo que sacamos como 2000 testigos. Entonces, estas esferas circulan, pasan, monitorean los cielos, están con nosotros. A veces pueden ser tan pequeñas que ni siquiera los humanos la perciben.